¿Está Pablo Farías en línea, Nico? Ah, buenísimo. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Hola María Arminia, buen día, ¿cómo estás? Bien, recién que siempre que quería conversar con vos porque me gusta escuchar todas las partes y además hablaba de tu experiencia, tu expertise, ¿no? En la legislatura. La presidiste mucho tiempo. ¿Qué pasó ayer? Bueno, realmente es cierto que estuve 2 años y medio presidiendo la legislatura, después de que falleció lamentablemente Miguel Lichi, que era el Sí. presidente, me tocó a mí Ujú. esa tarea. Y lo digo porque nunca vimos, por lo menos en todo este periodo, una situación como la de ayer, de una gravedad institucional muy fuerte, muy alta, muy compleja. Porque a esta altura ya no queda absolutamente ninguna duda y están todas las imágenes que ha quedado absolutamente registrado que un grupo con una determinación absoluta, con una actitud absolutamente violenta, con todas las características de un grupo profesional, por decirlo de alguna manera, Ujú. para hacer Profesionales de estas la cosas, violencia. profesional de la violencia, a ver, encapuchados, Mm. con una actitud acorde con lo que estaba pasando adentro, es decir, iba subiendo el nivel de violencia a medida que iba dándose el debate, porque lo que buscaban era interrumpir la votación, Ujú. y cuando cede la puerta, esto está muy cronometrado y se ven las imágenes, cuando cede la puerta, cuando no se puede contener más la puerta y la rompen, uno de ellos arroja una bomba molotov hacia adentro. Claro. Es decir, esperó hasta que estaba todo muy calculado, muy armado, Mm. y lo que se buscaba era eso, interrumpir la votación. Ese era el Ujú. objetivo del grupo, que bueno, yo creo que afortunadamente pudimos institucionalmente evitarlo y evitar que estos grupos lograran su cometido, ¿no? Claro, hace un rato hablaba con la diputada Rodena, me decía que después de, bueno, de ese episodio que fue caótico, la sesión continuó Continuó, sí, y sí, continuó continuó todo, durante toda la tarde. y continuó con prolijidad, continuó como corresponde. Sí, sí, todas las voces. A ver, quiero decir esto. El debate ya había empezado hacía un buen rato. eh, en realidad casi todos los bloques de la oposición se habían expresado. Ujú. Los más afectados por la interrupción necesaria a esta altura, creo que queda claro, del debate, fuimos los diputados oficialistas, Ujú. del cual el único que había hablado en calidad de miembro informante fue el diputado Corral al principio. Después todas las voces habían sido opositoras de casi todos los bloques, Ujú. no todos, pero casi todos. Pero igual cuando retomamos la sesión a la tarde, todos se pudieron expresar, clarificar su votación, porque había alguna Claro, duda sí, ahí, sí. con algunos que no aparecían como votando en contra, que aparecían como que se habían abstenido, Ujú. propio de la circunstancia en la que se dio. Quedó clarificado cómo habían votado, porque todos lo Mm. pudieron Mm. expresar. Y pudimos inclusive también del bloque oficialista, del interbloque oficialista, que haya voces haciendo explicaciones Ujú. y mayor defensa Sí. del proyecto legislativo que se votó y se aprobó ayer. Así que me parece que Ujú. eso también fue una señal muy clara y que tengo que reconocer y agradecer Ujú. al resto de los bloques de la legislatura haber tomado. En el momento más difícil, creo que estaba una desorientación muy grande de todo el mundo, pero creo que después hubo un entendimiento de que había que salvar la institucionalidad y retomar Ujú. la sesión y seguir haciéndolo, porque insisto, lo peor que nos puede Ujú. pasar es que un grupo violento, Sí, claramente sí, sí, sí. pensado y calculado y planificado el hecho, logre el cometido de Mm. interrumpir una sesión o de interrumpir una Pe- votación, porque eso nos pone a Y sí, riesgo sí. de que nos maneje la institucionalidad de la Así es, provincia, ¿no? así es. Pablo, que hay algunos, no sé si después quedó en la nada, pero creo que el bloque de Granata habla de inconstitucionalidad y presentarse a la justicia. Sí, es el único bloque que tiene alguna duda sobre el proceso. Yo he sido absolutamente claro e insisto con esto. Ellos dicen que lo que nosotros propusimos fue una moción de apartamiento del reglamento y yo digo que necesita 2/3 la de apartamiento del reglamento y en realidad la moción nuestra fue una moción de que cese el debate y pasar a la votación, que es una Mm. moción de orden Sí, que sí, está sí. prevista en el artículo 109, en el inciso 4, y que no necesita esa mayoría
Entonces, es esa discusión, pero para nosotros está absolutamente claro. Pero bueno, si ellos tienen alguna duda y quieren ir a la justicia, están en su derecho. Pero para nosotros la votación está clara el resultado y el procedimiento, más allá de la inmensa complejidad del momento, nosotros estamos convencidos que era lo que había que hacer. Digo esto porque otros legisladores dicen, ¿por qué no pasamos un cuarto intermedio? Digo, miren, si lo que estaban buscando era que no votáramos, lo que había que hacer era votar. No había ninguna duda, porque no se les puede dar eso. Y más que todos reconocen que el resultado de la votación de alguna manera estaba previsto porque la mayoría teníamos y iba a suceder igual. Entonces digo, me parece que la señal clara de que estos hechos de violencia no van a lograr detener el funcionamiento de las instituciones del gobierno de la provincia, de cualquiera de los tres poderes, porque insisto, esto le puede pasar también al Ejecutivo y le puede pasar al Poder Judicial, que un hecho de violencia trate de evitar que se tomen decisiones. Claro. Y eso es muy grave, ¿no? Te quiero consultar, Pablo, sobre, son muchas los temas en sí, algunos hablan que esta ley, este recorte, en sí trae un gran ajuste que perjudica a los sectores más con sueldos más chicos. Pero la pregunta para mí, y va dirigida al hombre del socialismo, no entiendo por qué se acepta que los pasivos en un país tan complicado con la inflación deban esperar 2 meses para cobrar sus haberes cuando fue una enorme conquista de Hermes Wiener. Lo que pasa, María Arminia, que así como la mayoría de las cajas jubilatorias del país han tomado medidas para evitar que el déficit siga creciendo, lo que nosotros tenemos claro, por lo que nos muestran los números del Ministerio de Economía, es que una de las cosas que más le afecta a la caja en periodo inflacionario es tener que pagar jubilaciones con aumento cuando todavía no le han ingresado los descuentos de los sueldos aumentados de los activos. No sé si se entiende esto. Sí, claro. Lo que se prevé ahora es que primero ingresen los sueldos aumentados y luego aumenten las jubilaciones, porque si no, esa diferencia es como un adicional que hay que seguir poniendo, que además el problema, es que aumenta un déficit que ya de por sí es muy alto, y lo pusimos en línea y a tono con los sistemas jubilatorios de la gran mayoría de las cajas del país y de la nación. Bueno, la nación está en una situación mucho peor, ¿no? Mucho más con el veto de Milei y eso que pasó, donde ya no hay imposibilidad de una actualización razonable y tampoco, y están a años luz de pagar los porcentajes de jubilación que se pagan acá, ¿no? ¿Cómo sigue ahora la agenda? ¿Este episodio modifica de alguna manera? Porque creo que ahora venía el tema de la reforma constitucional, creo, no sé cómo viene la agenda. El tema de reforma constitucional, María Herminia, es un tema que exige un alto consenso político. No alcanza con la decisión y el acuerdo del interbloque o de los interbloques o del Frente Unido para Cambiar Santa Fe. Tiene un acuerdo político porque además una reforma constitucional tiene sí o sí que tener un amplísimo consenso, porque es una norma que uno la piensa para que rija toda la provincia durante un largo tiempo. Nosotros creemos que estamos en condiciones de hacerlo y que hay voluntad de hacerlo. Por supuesto que estos vaivenes a veces alejan, acercan, pero bueno, la decisión está de buscar la reforma. Digo, nosotros como Partido Socialista la decisión la tenemos tomada hace muchos años que somos reformistas y lo hemos planteado en todo y cada uno de nuestros gobiernos y lo hemos planteado con mucha insistencia, ¿no? Me parece que a esa situación hay que acompañarla con actitudes de todas las fuerzas políticas, que es el proceso que puede darse en estos meses. Pero bueno, no tiene fecha, no tenemos ningún apuro por sacarlo hoy, mañana o pasado. Digo, hay que trabajarlo en el marco de los consensos políticos, ¿no? Está más allá de un mero trabajo legislativo, esto es lo que quiero decir. Y lo último, yo me enteré hace poquito que por una cuestión que venía de pandemia, primero se vota y después se argumenta. No tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con el en pandemia se cambiaron muchas cosas. De hecho,
tuvimos sesiones virtuales completas. Sí. Yo me tocó mi presidencia, Sí. porque obviamente por la pandemia y por el virus falleció Lifchit, Sí. y me tocó hacer sesiones donde él estaba absolutamente solo frente a pantallas. Pero no, acá es una mecánica que nosotros, bueno, tiene que ver con el trámite legislativo, a veces para hacer un mejor orden de los asuntos y proceder a una votación, y después, bueno, se extienden las discusiones todo el tiempo que haya que extenderla. Digo, no modifica la idea de que el debate se da, y sobre todo cuando ya en la reunión de labor parlamentaria cada una de las partes expuso cuál va a ser su posición y cuál va a ser su voto. Claro. Nada, tiene que ver con el trámite parlamentario, Sí, pero no es algo que esté fijo, digamos, es algo que puede cambiar. Respetuosamente, ¿no? Sí, sí. Yo creo que lo más importante en un recinto, y más allá de labor parlamentaria, porque hay veces que uno puede persuadir al otro, y a veces se logran cosas. Sí, me parece que la esencia del Parlamento es primero exponer y después votar, pero bueno, es mi humilde. Sí, pero ayer, por ejemplo, iban en ese camino. Lo hicimos de esa manera, porque nosotros iniciamos el tratamiento, una ley importante, y empezamos con... Obviamente que cuando vimos el conflicto, lo primero que planteamos en parlamentaria es decir, che, votemos primero, después, no, bueno, empezamos a dar la discusión, por eso insisto que antes de la votación, no quiero mentir, pero hubo 6 o 7 intervenciones, más de media hora, 40 minutos diría que se estuvo discutiendo, y la gran mayoría de los bloques de la exposición, de la oposición, pudieron exponer su posición. Así que no faltó eso, pero es cierto, y tomo lo que me decís, una preocupación por ahí. Uno en el trámite parlamentario pierde un poco la visión de lo importante que resultan los debates hacia afuera. Pablo, como siempre, un placer. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, María Armeña. Un saludo. Gracias. El diputado provincial Pablo Farías, el del oficialismo. Hasta aquí llegamos.